«Mamá, pídele disculpas a mi suegra o salte de mi casa», gritó con una voz que me atravesó como un cuchillo. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero no iba a dejar que me vieran caer. Levanté la cabeza, lo miré a los ojos y luego vi la sonrisa de ella. Esa sonrisa sutil, apenas un gesto en la comisura de los labios, como quien se sabe vencedora antes de tiempo. Dije solo 3 palabras: «Tú vas a pagar», y me fui. 2 semanas después, mi hijo tocó a mi puerta con desesperación. Pero en ese momento, cuando me fui, el mundo que conocía se había roto. Me llamo Elena, tengo 68 años y durante 26 de ellos desperté a las 5 de la mañana para coser vestidos de novia. Mis manos quedaron marcadas por las agujas. Mi espalda se dobló sobre la vieja máquina Singer que heredé de mi madre. Mis ojos perdieron brillo bajo la luz amarillenta de mi cuartito en la colonia Doctores, aquí en la Ciudad de México. Todo por una sola razón: mi hijo, Rodrigo. Y ahí estaba yo, parada en medio de la sala de su departamento, el mismo que yo compré con el sudor de mi vida, rodeada de miradas que me juzgaban, me condenaban como si fuera una ladrona común. La acusación todavía flotaba en el aire como veneno. Robo. Eso dijo Mariela, mi nuera, la mujer que recibí en mi casa como a una hija, la que me decía «Mamá Elena», la que me abrazaba en cada cumpleaños con lágrimas en los ojos. Esa mujer me acababa de acusar de robar un broche de oro que, según ella, era la única herencia de su madre fallecida. Y lo peor, lo encontró dentro de mi bolsa. Frente a todos, Rodrigo estaba rojo del coraje. Las venas del cuello se le marcaban. Mi único hijo, el niño que cargué en brazos cuando tenía pesadillas, el que cuidé cuando se fracturó el brazo a los 9 años, el que vi convertirse en el hombre que siempre soñé. Ese mismo hombre ahora me miraba como si yo fuera una criminal. «Mamá», me gritó, «pídele disculpas a mi suegra o salte de mi casa». La voz de mi hijo me atravesó como un látigo. Doña Beatriz, la madre de Mariela, estaba sentada con la mano en el pecho, como si le hubieran dicho que el mundo se iba a acabar. Una actuación digna de telenovela. Los hermanos de Mariela, Luis y Iván, estaban junto a la puerta, incómodos, sin saber a dónde mirar. Y Mariela, ella estaba al lado de mi hijo, con esa cara de ternura, con los ojos húmedos como si no entendiera nada, como si la situación la superara. Pero yo la vi el gesto escondido, ese sutil movimiento en su cara, ese microgesto de victoria cuando creyó que nadie la estaba mirando. Una sonrisa mínima, pero suficiente. En ese instante, todo encajó. La fiesta de cumpleaños de ella, 3 días antes. La insistencia en que llevara mi bolsa negra a la sala. Cómo me pidió que me quedara cuidando las cosas mientras los demás salían a ver los fuegos artificiales. Me dio tiempo sola. Tiempo para preparar todo. Había planeado la trampa con precisión. Y mi hijo, él eligió creerle a ella. Respiré hondo. Sentí las rodillas temblar, pero no me quebré. No frente a ellos. Tomé mi bolsa, esa maldita bolsa donde había metido el broche, y me volví hacia Mariela. Ella todavía tenía ese aire de falsa inocencia. La miré a los ojos, marrones, fríos, sin alma. La había visto llorar de emoción el día de su boda, pero ahora esos ojos me decían la verdad. Jamás me respetó. Yo no era su familia, solo un estorbo. El silencio se volvió pesado. Rodrigo esperaba que me humillara, que pidiera perdón, que llorara, que me arrodillara. Doña Beatriz se acomodó su collar de perlas, esperando el espectáculo. Los cuñados de mi hijo se miraban entre ellos, incómodos, y entonces lo dije. 3 palabras, calmas, firmes, como una sentencia. «Tú vas a pagar». No grité, no lloré, solo lo dije, como quien marca el principio de una guerra. El gesto de Mariela se congeló. Rodrigo se quedó con la boca abierta. No esperaba eso, esperaba súplicas. Pero a mis 68 años, después de una vida de sacrificios, aprendí que la dignidad vale más que cualquier perdón arrancado a la fuerza. Me fui, del departamento que yo había comprado, sin dar un portazo.
Bajé los 3 pisos por las escaleras porque no quería tomar el elevador. No quería correr el riesgo de que alguien me viera quebrarme. Solo cuando estuve sentada en el camión, en dirección a la colonia Doctores, sujetándome fuerte del tubo porque las piernas me temblaban, me permití llorar. Las lágrimas cayeron en silencio. Una señora me preguntó si estaba bien. Mentí. Le dije que sí, pero por dentro sentía que me habían arrancado el alma. No fue solo la acusación, ni la humillación, fue la elección. Rodrigo eligió creer en ella, sin darme el beneficio de la duda, sin preguntarme, sin defenderme. Me expulsó de su vida como si yo fuera basura. Pero mientras el camión avanzaba por calzada de Tlalpan, algo ardía dentro de mí. No era solo dolor, era rabia, era fuego. Y entonces, las palabras que dije en su sala tomaron otro peso. Tú vas a pagar. No era una amenaza vacía, era una promesa, porque yo podré ser vieja, tener la piel arrugada y las manos gastadas, pero no soy una mujer débil. No iba a dejar que esa mujer destruyera mi historia. Y lo que yo no sabía era que, exactamente 2 semanas después, mi hijo estaría llorando en mi puerta, rogándome ayuda. Y esta vez sería él quien escucharía mis 3 palabras. Pero eso apenas estaba por empezar. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. No olvides dejar tu like, porque eso ayuda muchísimo a que más personas encuentren estas historias. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita. Todo comenzó en 1997. Rodrigo tenía apenas 12 años cuando la vida nos cambió para siempre. Fue una mañana de martes, de esas normales. El sol ya entraba por la ventana cuando mi esposo, Antonio, se sentó a desayunar. Café negro, pan con mantequilla y la queja de siempre sobre el tráfico para llegar al trabajo en Iztacalco. Yo le respondí con una sonrisa mientras doblaba unas servilletas. Rodrigo estaba terminando su cereal. Y entonces, sin aviso, Antonio llevó la mano al pecho, soltó un quejido muy leve y cayó hacia atrás. No gritó, no pidió ayuda. Solo se desvaneció, ahí mismo en la cocina. 46 años. Eso fue todo lo que Dios le dio. Y a mí me dejó sola. Recuerdo el velorio como si fuera ayer. Rodrigo se aferraba a mí con fuerza, sin entender lo que estaba pasando. Yo no lloré. No podía. No porque no sintiera dolor, sino porque tenía que mantenerme firme por mi hijo. Por nosotros dos. Me había convertido en viuda. Pero peor aún, en viuda sin pensión, sin trabajo formal y sin ahorros. Vivíamos de alquiler en un cuartito en la colonia Algarín, sin más respaldo que una máquina de coser Singer, heredada de mi madre, y 3,200 pesos guardados en una libreta de ahorro del Banco Azteca. Las vecinas se acercaron los primeros días, llevaban comida, ofrecían ayuda, repetían las frases de siempre. Dios sabe lo que hace. El tiempo cura todo. Vas a salir adelante. Pero cuando el mes terminó y el recibo del alquiler llegó, se acabó el consuelo. No había nadie más. Solo estábamos Rodrigo, yo y la realidad. Fue entonces que decidí coser profesionalmente. Antes solo hacía arreglos para las vecinas, pastillas, botones, cierres, pero ahora no tenía opción. Fui al centro, compré unos metros de tela en República de El Salvador, usé los últimos pesos del entierro para los materiales y dejé mi número en salones de belleza, en la iglesia, en tienditas. Mi primer encargo fue un vestido de fiesta para la hija de doña Candelaria, mi vecina del 304. Me pagó 180 pesos y cuando el dinero cayó en mis manos, lloré. Era mío, ganado con mi trabajo. Rodrigo lo vio todo. Se despertaba a las 5 con el sonido de la Singer. Dormía escuchando el golpeteo de la aguja. Los domingos me ayudaba a cargar las bolsas con los vestidos. Nunca se quejó. Al contrario, me abrazaba fuerte y decía: «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa grandotota. Nunca más vas a tener que trabajar así». Esas palabras me daban fuerzas para soportar la espalda partida, las picaduras de aguja en los dedos, el insomnio, el hambre, las deudas. Cuando Rodrigo cumplió 17 años, entró a la universidad, Ingeniería Civil, en una universidad particular.
particular, y yo ganaba, con mucha suerte, unos 2.500 pesos al mes. Hice cuentas. No alcanzaba ni para la mitad del semestre. Entonces me lancé al negocio de los vestidos de novia. Vestidos de novia, eso es otro nivel. Meses de trabajo, diseño, pruebas, encajes, perlas, ajustes, bordados a mano. Pero se pagan mejor. El primero lo cobré en 200 pesos. La novia quedó tan encantada que me recomendó con 3 más. En pocos meses tenía una lista de espera. Trabajaba hasta la medianoche, dormía 4 horas, me levantaba y seguía. Rodrigo se convirtió en ingeniero en 5 años. 5 años donde no fallé ni una sola colegiatura. Recuerdo como si fuera hoy el día de la graduación en el Auditorio Nacional, con su toga, su birrete y su sonrisa de orgullo. Yo lloré por dentro, porque afuera todavía tenía que sostener la imagen fuerte. Había invertido en total, entre mensualidades, libros, transporte, comidas y materiales, 187,000 pesos mexicanos. Tengo cada recibo guardado, cada nota de depósito. Rodrigo consiguió trabajo rápidamente. Le pagaban 3,200 pesos al mes. No era mucho, pero era un comienzo. Seguía viviendo conmigo, en el departamento pequeño de la colonia Doctores, que alquilábamos. Me daba 800 pesos mensuales para ayudar. Yo aceptaba, pero la mitad la guardaba para él, sin decirle. Y entonces llegó ella, Mariela. Era recepcionista en una clínica dental. Bonita, educada, morena clara, cabello liso hasta los hombros. Tenía esa sonrisa fácil que cae bien a cualquiera. Cuando Rodrigo me la presentó, pensé, gracias, Dios, una buena mujer para mi hijo. Qué tonta fui. Duraron 3 años de novios. Y durante ese tiempo, hice todo lo posible por construir una buena relación con ella. La invitaba a almorzar los domingos. Le enseñé a preparar la sopa de fideo con plátano macho que a Rodrigo le encantaba. Hasta le regalé unos aretes de plata que eran míos desde joven. Me decía mamá Elena. Decía que yo era la suegra más dulce del mundo. En 2010, Rodrigo me pidió un favor. Él y Mariela querían casarse, pero no tenían dinero ni para la boda, ni para un departamento, ni para nada. Él ganaba 4,500. Ella, apenas 800. Y acababan de financiar un coche viejo. Yo había juntado, después de muchos años, 128,000 pesos. Era mi fondo de emergencia, mi salvavidas, pero era mi hijo el que pedía. Y una madre, no niega, pagué la boda entera, 65,000 pesos. Salón, banquete, decoración, vestido, que yo misma cosí, fotógrafo. Fue en un salón bonito por la colonia Narvarte, con 180 invitados. Mariela lloró de emoción. Me abrazó y me susurró, gracias, mamá. Nunca voy a olvidar lo que usted hizo por nosotros. Mentira. Pero el verdadero regalo fue 5 años después. Rodrigo fue promovido. Ahora ganaba casi 9,000 pesos. Mariela dejó su trabajo. Dijo que quería dedicarse al hogar, que quería ser mamá y cuidar su casa. Vivían en un departamento alquilado en La Portales, y él vivía quejándose de que era tirar el dinero. Yo había vuelto a ahorrar, costurando sin parar, aceptando encargos de otras colonias, incluso de fuera de la ciudad. Junté 340,000 pesos. Era mi jubilación, mi tranquilidad, mi futuro. Pero Rodrigo me dijo que había encontrado un departamento en la colonia del Valle, nuevecito. El dueño lo vendía en ese precio, y de contado. Y lo hice. Pagué cada centavo. Y no solo eso, lo puse a su nombre. Rodrigo lloró al firmar la escritura. Me abrazó con fuerza. Mamá, no te merezco. Te lo juro, te voy a honrar para siempre. Y Mariela también lloró. Me prometió que siempre tendría un cuarto allí, que esa casa también era mía. Mentira. Pero yo seguía en mi cuartito, en la colonia Doctores. Un solo cuarto, baño pequeño, cocina improvisada. Pagaba 900 pesos de renta. Rodrigo insistió para que me mudara con ellos. Yo me negué. Dije que necesitaban privacidad, que eran jóvenes, que yo estaba bien. La verdad, no quería estorbar. Seguí costurando, más lento. El cuerpo ya no aguantaba igual. Hacía 3 o 4 vestidos al mes. Ganaba, en promedio, 2,000 pesos. Suficiente para sobrevivir.
Y yo era feliz. Feliz porque mi hijo tenía una casa, una esposa, una vida. Pensaba, cumplí mi misión. Qué ingenua fui, porque no sabía que cada peso, cada sacrificio, cada noche sin dormir, iban a ser pisoteados por la misma mujer que abracé como hija. Y todavía faltaba que llegara el infierno. Los primeros 2 años después de que Rodrigo y Mariela se mudaron al departamento nuevo fueron tranquilos. Al menos eso creía yo. Cada domingo iba a comer con ellos. Llevaba un pastel de elote o a veces una gelatina de mosaico que a Rodrigo le encantaba desde niño. Mariela me recibía con un abrazo. Me sonreía, me pedía consejos de cocina. Parecía sincera. Rodrigo trabajaba mucho, pero al llegar a casa siempre había comida lista. La sala ordenada, el ambiente tranquilo. Él la miraba como si fuera un regalo de Dios. Y yo pensaba, gracias, Señor, mi hijo está en buenas manos. Pero en 2017 algo cambió. Rodrigo recibió otra promoción. Ahora ganaba 18,500 pesos al mes. Una cantidad que ni en mis mejores años de costurera logré reunir. Fue como si alguien hubiera activado un interruptor dentro de Mariela. Lo primero que cambió fue su forma de vestir. Ya no usaba blusas sencillas ni jeans. De pronto, todo era ropa de marca, bolsas de piel, tacones finos, maquillaje importado, perfume caro. Antes se teñía el cabello en casa. Ahora iba a un salón de lujo en la Roma, cada 3 semanas. Al principio no dije nada. Pensé, bueno, está bien que se consienta. El dinero es de ellos. Pero no solo cambió el look, cambió ella. Un domingo, llegué con una blusa floreada que yo misma había cosido. Nada extravagante. Solo quería verme bien. Cuando entré a la sala, Mariela me miró de pies a cabeza y soltó una risita. Suegra, ¿no cree que su ropa está como muy casera para recibir visitas? Me congelé. Rodrigo estaba en la cocina y no escuchó. Es que hoy viene mi mamá, agregó. Y pues usted sabe cómo es ella, algo exigente. Ese día, por primera vez, sentí que no era bienvenida, pero tragué saliva y no dije nada. Doña Beatriz, la madre de Mariela, llegó media hora después, delgada, cabello cortito, pintado en tonos claros, ropa de diseñador, voz chillona y tono altivo. Me saludó con 2 besos al aire y se sentó en la cabecera de la mesa. Ese era mi lugar, el que siempre ocupaba desde que Rodrigo era niño. Pero nadie dijo nada, ni yo. Durante el almuerzo, ellas hablaban de cosas que yo no entendía. Viajes a Miami, cenas en un restaurante de autor en Polanco, tratamientos de spa que costaban 800 pesos la hora. Rodrigo se mantenía callado, pero sonreía, feliz de que su esposa y su suegra se llevaran bien. Yo comía en silencio. Cuando mencioné que había hecho un vestido de novia para la hija de una señora de la colonia, Mariela dijo, «Ay, suegra, ¿podría no hablar tanto de costura? Es que, no sé, suena un poco fuera de lugar, mi trabajo de toda la vida, mi oficio, mi dignidad». Rodrigo no dijo nada, solo bajó la mirada a su plato. Aquel día salí de esa casa sintiéndome como una intrusa y empeoró. Después de eso, las invitaciones de los domingos comenzaron a desaparecer. Rodrigo me llamaba para decir, «Mamá, este fin no se va a poder. Mamá, Mariela está con dolor de cabeza. Mamá, vamos a salir con unos amigos». Siempre había una excusa, y cuando sí me recibían, el ambiente era tenso. Mariela me miraba con desdén, doña Beatriz me trataba como una criada, y Rodrigo parecía no notar nada. Hasta que un día cometí un error. Quise hacerle una sorpresa a mi hijo. Había preparado dulce de calabaza, su favorito. Llegué una tarde, sin avisar. Toqué el timbre. Nadie respondió. Caminé hasta una de las ventanas de la sala. Las persianas estaban entreabiertas. Pude verlos. Rodrigo, Mariela y Beatriz estaban almorzando. Mesa bien puesta, flores, copas de vino. Reían, brindaban, parecían una familia de la que yo no formaba parte. Me quedé parada afuera, con la olla en las manos, sintiendo que el corazón se me partía. No volví a tocar el timbre, no quise interrumpir, solo regresé a casa. Guardé el dulce en el refri.
y lloré toda la tarde. Después de eso, Mariela comenzó a hacer comentarios cada vez más crueles, siempre con esa sonrisa falsa, siempre frente a Rodrigo. Suegra, ¿nunca ha pensado en pintarse el cabello? Es que esas canitas ya la hacen ver muy mayor. Esa sandalia suya se parece a una que vi en la Lagunilla, en un puesto. Rodrigo, ¿por qué no llevamos a tu mamá al dentista? Últimamente, no sé, tiene un aliento raro. Todo con ese tono amable. Todo para herirme sin que pareciera ataque. Y lo peor es que comencé a creerlo. Empecé a sentir vergüenza de mi ropa, de mi cara, de mi forma de hablar. Compré una blusa más moderna. Gasté de más. Intenté pintarme el cabello yo sola. Me quedó mal. Ella lo notó de inmediato. Ay, suegra, qué lástima que quedó así. Si quiere le paso el número de mi estilista. Cobra 450 por tinte, pero lo vale. 450. La mitad de lo que pagaba de renta. Rodrigo también comenzó a distanciarse. Sus llamadas eran cortas, su tono, frío. Le llamé una tarde para hablar. Me citó en una cafetería cerca de su casa. Cuando llegué, ya estaba allí mirando su celular. Le hablé con el corazón en la mano. Hijo, siento que te estoy perdiendo, que ya no formo parte de tu vida. ¿Hice algo mal? Él suspiró como quien no tiene tiempo para esa conversación. Mamá, es tu imaginación. Estoy ocupado. Mariela también. Tenemos una rutina, pero te quiero, claro. Es que casi no te veo. Y siento que Mariela no me quiere cerca. Me interrumpió. Mamá, deja eso. Mariela te adora. Siempre habla bien de ti. Pero yo siento que me excluye. Mamá, a veces tú también exageras. Tienes un tono que desespera. Hablas mucho de antes, de tus clientas, de costura. Te metes en cosas que no te corresponden. Yo no supe qué responder. Nunca me metí en nada. Nunca opiné sobre su matrimonio. Nunca cuestioné sus decisiones. Rodrigo miró el reloj. Mamá, me tengo que ir. Tenemos una cena con unos amigos. Luego hablamos, ¿sí? Pagó el café y se fue. Yo me quedé ahí sentada, con la taza vacía frente a mí, preguntándome en qué momento perdí a mi hijo. La verdad, me dolía más que cualquier aguja que me hubiera picado. Yo no lo había perdido. Me lo habían quitado. Y la ladrona tenía ojos grandes, sonrisa dulce, y me decía, suegra, con tono de veneno. Pero todavía no sabía hasta dónde ella era capaz de llegar. Todavía no sabía lo que me esperaba, porque lo peor estaba por venir. Pasaron 6 meses en los que, poco a poco, me fui volviendo invisible en la vida de mi hijo. Rodrigo ya no me llamaba. Los domingos se convirtieron en un hueco doloroso, una herida que abría con el amanecer y no cerraba al anochecer. Yo me levantaba temprano como siempre, preparaba café, me sentaba frente al teléfono y lo miraba, esperando que sonara, pero no sonaba. Y cuando yo llamaba, siempre había una excusa. Mamá, hoy no se puede. Tenemos una comida con los amigos de Mariela. Mamá, Mariela se siente mal. Mamá, hoy vamos al cine. Otro día, ¿sí? Un día, ya no llamé. Me cansé de mendigar cariño, porque llega un punto en el que la humillación te quiebra, en el que entiendes que estás estorbando, que ya no te quieren ahí. Pero lo que más me dolía no era su ausencia. Era que yo estaba siendo reemplazada. Un jueves por la tarde, a las 3, decidí pasar frente al edificio donde vivían. No tenía intención de subir. Solo quería sentir que mi hijo aún existía en algún lugar cercano. Cuando llegué a la esquina, vi su carro estacionado en la cochera. Me extrañó. Él nunca estaba a esa hora en casa. Crucé la calle y me quedé en la acera del frente, solo observando. La puerta del edificio se abrió y lo vi. Rodrigo, saliendo con bolsas del supermercado. Mariela iba a su lado, sonriendo. Y del otro brazo, doña Beatriz. Los 3 reían, subieron juntos con confianza, con la naturalidad de una familia. Entraron al edificio como si yo nunca hubiera existido. Sentí que me apuñalaban el alma. Mi hijo había salido temprano para ir de compras con su suegra, y a mí no tenía tiempo ni para un café. Me regresé llorando en el camión. Una niña de unos 10 años, que iba sentada a mi lado, me ofreció un pañuelo desechable. Le agradecí.
Le dije que tenía alergia. Mentí, pero la verdad ardía. Mi hijo me estaba olvidando. Me estaba reemplazando. Abrí mi Facebook esa misma noche. Solo lo tenía para ver sus fotos, y ahí estaba todo. Fotos del almuerzo del domingo anterior. Mariela, Rodrigo y doña Beatriz en una terraza. Churrasco, vino tinto, postres caros, Rodrigo abrazando a su suegra. La descripción decía: agradecido por tener una segunda madre tan increíble y presente. ¿Segunda madre? Mientras la primera era borrada de su vida como si fuera una mancha vergonzosa. Comenté la foto. Escribí solamente: qué bonita foto, hijo. Los extraño. Mariela respondió antes que él: ay, suegra, nosotros también la extrañamos. Venga cuando quiera. Ese, cuando quiera, dolió más que un nunca. Rodrigo ni siquiera respondió. Ese día comprendí que no era un accidente. Era un plan, frío, perfecto. Mariela me estaba sacando de la vida de mi hijo sin ensuciarse las manos. No me prohibía ir, solo hacía que no encajara. Me aislaba sin gritar. Me alejaba con gestos pequeños, con palabras suaves, con silencios que matan. Rodrigo no lo veía, y si lo veía, no le importaba. Ella decía cosas como: amor, tu mamá está disfrutando su vida sola, déjala tranquila. Qué bueno que tu mamá ya no depende tanto de ti, se ve más independiente. Tu mamá ya tiene su ritmo, no hay que forzarla. Como si yo hubiera elegido desaparecer, como si estuviera feliz en mi cuartito, sola, comiendo arroz con huevo, mientras ellos viajaban, brindaban, vivían. Un día, en pleno julio, con el frío calándome hasta los huesos, lo llamé por última vez. Hijo, pensé que podríamos tomarnos un café, solo tú y yo, como antes. Silencio. Mamá, no sé si pueda. Mariela tiene algo agendado para hoy. ¿Y mañana? ¿La próxima semana? Déjame ver mi agenda y te marco. Nunca me marcó. Esa noche, acostada en mi cama delgada, escuchando a los vecinos pelear en la habitación de al lado, me puse a llorar. No por la situación, por todo. Por los 26 años de madrugadas cosiendo, por cada aguja que me pinchó los dedos, por los 340,000 pesos del departamento, por los vestidos, por las noches sin dormir, por los sueños de una madre que solo quería ver feliz a su hijo. Ese hijo, que ahora prefería a su suegra rica, elegante, culta, que sabía hablar de vinos y de viajes. Y yo era solo un recordatorio de lo que él había sido, una cicatriz de su pasado, una costurera con las manos ásperas y los dientes desgastados. Quizás solo le serví mientras fue pobre, mientras necesitó de mí, y ahora yo era un estorbo, una vergüenza. Mariela lo sabía y lo usaba. 2 meses después, me llegó un mensaje. Era una invitación, de Mariela, una imagen con letras doradas, una fiesta, su cumpleaños. Tu presencia es muy importante para nosotros. Sentí una chispa de alegría. Pensé, tal vez las cosas están mejorando. Conseguí un regalo sencillo pero bonito, una cajita de música que tocaba Ave María. Me costó 130 pesos. Me dejó sin margen para otras cosas, pero no me importó. Era una oportunidad, una luz. La fiesta era un sábado por la tarde, en su casa. Cuando llegué, me di cuenta de que había mucha más gente de lo que imaginaba. Más de 30 personas, compañeros de Rodrigo, amigas de Mariela, los hermanos, la suegra, tíos, hasta gente que yo nunca había visto. Mariela me saludó con un abrazo rápido. Me agradeció el regalo sin abrirlo y se fue a seguir atendiendo. Rodrigo estaba en la terraza, frente a la parrilla, riendo con sus amigos. Me miró de lejos, me saludó con la cabeza y siguió en lo suyo. Yo me quedé en medio de la sala, con un vaso de refresco, sin saber a quién dirigirme, sin encajar en ningún lado. Una mujer se acercó. ¿Usted es tía de Mariela? No, soy su suegra. Ah, sonrió incómoda y se alejó. 2 horas estuve ahí, 2 horas sintiéndome como una planta en la esquina. Nadie me habló, nadie me vio. Doña Beatriz reinaba. Rodrigo la atendía como si fuera la Virgen de Guadalupe. Mariela la llenaba de halagos, hasta la ayudó a cortar el pastel como si fuera la verdadera madre de la casa. Y yo
Yo era el mueble viejo que nadie quería mover. Cuando oscureció, comenzaron a escucharse cohetes desde el edificio de al lado. Alguien celebraba algo. Todos salieron a ver. Mariela se me acercó. «Suegra, ¿nos haría un favor?» «Claro, hija. ¿Podría quedarse aquí un momento cuidando las cosas? Es que dejamos los regalos en la sala. No queremos que nadie se los lleve por error». Asentí. Me quedé sola en la sala del departamento que yo había comprado, cuidando los regalos de una fiesta donde yo era invisible. Y fue ahí, en ese silencio, con los cohetes estallando afuera y las risas lejanas, que entendí todo. Yo no era parte de esa familia, yo era la empleada. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa fiesta no había sido solo una humillación, había sido una trampa, y en 3 días me iban a acusar de ladrona. 3 días después de aquella fiesta, la pesadilla comenzó. Era martes. Yo estaba lavando los trapos de cocina cuando sonó el teléfono. El número era de Mariela. Dudé en contestar. Algo en mi estómago se revolvió. «Bueno, ¿suegra? ¿Está en casa?» Su voz temblaba, como si hubiera estado llorando. «Sí, hija». «¿Qué pasó? ¿Están bien tú y Rodrigo?» «Sí, o sea, no sé». Hubo una pausa. Luego, como si contuviera el aliento, soltó la bomba. «Suegra, desapareció el broche de mi mamá». Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Qué broche? ¿El de oro? ¿El que me dio antes de morir? ¿El que guardaba en la cajita azul de la cómoda? ¿Y cómo que desapareció? No está. Ya busqué en toda la casa. No está en ningún lado. Pero, ¿estás segura? A veces uno guarda las cosas y se le olvida. Ya lo busqué todo». Su tono cambió, más agudo, más nervioso. Ese broche valía como 8,000 pesos. Mi mamá lo había mandado evaluar. Tenía 3 perlitas incrustadas. ¿Se acuerda? Era lo único que me dejó. Y ahora no está. Tragué saliva. ¿Y por qué me estás contando esto a mí? Porque, suegra, ese día de la fiesta, usted fue la única que se quedó adentro. ¿No vio nada raro? ¿Nadie que entrara a los cuartos? El golpe no fue directo, pero el veneno ya estaba ahí. «No, hija, yo no vi nada. Me quedé en la sala todo el tiempo, cuidando las cosas». «Es que no entiendo cómo desapareció», dijo con un tono que parecía arrastrar una sospecha detrás. «Tal vez alguna amiga tuya, o algún colado. Había tanta gente que yo ni conocía». Sí, puede ser», dijo, pero el tono no era de quien realmente lo cree. Colgó diciendo que iba a seguir buscando, pero en mi pecho ya había algo apretado, como una advertencia que no sabía cómo nombrar. Pasaron 4 días, y en esos días Mariela me escribió 3 veces más, siempre hablando del broche, siempre recordándome lo valioso que era, siempre repitiendo que quién sabe qué tipo de gente se metió a la casa. Pero con cada mensaje, su tono era más claro. Estaba sembrando una duda. El sábado siguiente, Rodrigo me llamó. «Mamá, ¿puedes venir a almorzar? Mariela quiere que estés». Mi corazón, ingenuo, quiso creer que era una reconciliación. Preparé arroz con leche. Me puse la mejor ropa que tenía. Y llegué a las 11:50, puntual. Mariela me abrió la puerta con una sonrisa más dulce de lo normal. «Suegra, qué gusto. Pase». Le guardamos un lugar. Extendió la mano. «¿Me da su bolsa?» «La guardo en el cuarto para que esté segura». Sentí un cosquilleo en la espalda. Algo me dijo que no, pero no quise ser maleducada. Se la di. Entré. La comida ya estaba servida. Rodrigo estaba en la cocina sirviendo el agua de Jamaica. Doña Beatriz, como siempre, sentada en la cabecera de la mesa. Los hermanos de Mariela también estaban ahí. Todos ya estaban esperándome. Almorzamos. Pero el ambiente no era normal. Mariela estaba inquieta. Rodrigo, callado. Beatriz me miraba con los brazos cruzados. Cuando terminamos el postre, Mariela se levantó lentamente. «Hay algo que necesito hablar», dijo, respirando hondo. Todos la miraron. No quería sacar este tema hoy, pero no puedo más. El aire se volvió pesado. Yo ya sabía lo que venía. «Ustedes saben que el broche de mi mamá desapareció», dijo mirando a todos, pero luego fijó los ojos en mí. Yo lo tenía guardado. Era lo único que me quedaba de ella. Desapareció después de la fiesta.
Rodrigo frunció el ceño. ¿Por qué no me habías dicho? Porque no quería armar un escándalo. Pensé que iba a aparecer, pero ya busqué por todos lados. Y como ya no está, dijo Mariela, creo que hay que ser justos. Hay que revisar. ¿Revisar qué?, preguntó Rodrigo, confuso. Las bolsas. El corazón me cayó al estómago. ¿Cómo dices?, pregunté, sin poder creerlo. Solo para descartar. Nada personal, suegra. Pero usted fue la única que estuvo sola el otro día. Y el broche vale mucho. Rodrigo se levantó. No, Mariela, no vas a hacer esto. ¿Qué estás insinuando? Nada, solo quiero saber la verdad. ¿Qué tiene de malo revisar? No voy a dejar que humilles a mi mamá así, dijo él, por fin poniéndose de pie. Pero Mariela ya estaba en marcha. Fue al cuarto. Regresó con mi bolsa negra, esa misma que llevaba años conmigo, desgastada en las orillas. Mi compañera de trabajo, de lucha, de todo. La puso sobre la mesa, abrió el cierre y metió la mano. Mi alma se partió. Yo sabía que no había nada ahí, nada. Sacó mi monedero, mis llaves, un pañuelo, y entonces detuvo la mano, la sacó despacio, en sus dedos, un broche dorado, 3 perlas pequeñas, luz amarilla reflejada en el metal. «Aquí está», exclamó. Rodrigo palideció. Doña Beatriz se llevó la mano al pecho. Los hermanos de Mariela se miraron con incomodidad, y yo dejé de respirar por un segundo. No, eso no estaba ahí. Suegra, ¿por qué? Mariela fingía lágrimas. Si necesitaba dinero, solo tenía que decirlo. «Yo no toqué ese broche», grité. Mi voz temblaba. «Alguien lo puso ahí. Esto es una trampa». ¿Trampa? Beatriz soltó una risa seca. «Por favor, Elena, ¿quién haría algo así? ¿Y para qué? Yo no fui, no lo toqué». Rodrigo me miró, paralizado. «Mamá, ¿cómo pudo llegar ese broche a tu bolsa?» «No lo sé. ¿No lo sabes? Estaba ahí». Y con ese grito me rompió. Nunca en su vida me había gritado así. Ni cuando era adolescente, ni cuando se enojaba por algo. Nunca. Y ahora me gritaba como si yo fuera basura. «Pide disculpas», dijo Beatriz, con voz fría. «Al menos eso, para que podamos cerrar este tema. Yo no voy a pedir disculpas por algo que no hice». Rodrigo se acercó. Su rostro estaba rojo, la mandíbula tensa. «Mamá, por favor, pide disculpas y ya, o vete de mi casa». «Mi casa», eso dijo. «Mi casa, la misma casa que yo había comprado. ¿Esa? ¿Tu casa? Mamá, ¿tu casa, Rodrigo? ¿Así me lo pagas?» Todos guardaron silencio. Mariela se aferró al brazo de Rodrigo. Y entonces lo dije. Miré a Mariela, la miré bien y vi ese microgesto, ese orgullo escondido. Y ahí, con voz firme, sin gritar, sin temblar, dije: «Tú vas a pagar». Y me fui. Salí con la cabeza en alto, sin una lágrima, con el alma destrozada, pero con la dignidad intacta. Porque hay palabras que una madre nunca debería escuchar, y ladrón de parte de su propio hijo es una de ellas. Lo que ellos no sabían es que yo no iba a quedarme de brazos cruzados y que el juego apenas estaba comenzando. Estuve 3 días sin salir de mi cuarto. No comí bien, no dormí, no encendí ni la televisión. Solo me quedé ahí, en ese colchón delgado, viendo al techo agrietado de mi cuartito de renta en la colonia Doctores, con las palabras de mi hijo repitiéndose en bucle: «Mamá, pide disculpas o sal de mi casa». Esa frase se convirtió en un eco constante, martillando mi cabeza, cada vez con más fuerza. Y más que el dolor, era la humillación, porque no fue solo la acusación, no fue solo la mirada de asco de mi hijo, ni la actuación perfecta de Mariela. Fue que Rodrigo me creyó capaz, que no me defendió, que me lanzó a los lobos sin dudar. El broche, ese maldito broche. No necesitaba ser detective para saber que Mariela lo había plantado en mi bolsa. Ella lo planeó todo, desde la fiesta, desde el momento en que me dejó sola con los regalos. Sabía exactamente lo que hacía. Me armó una emboscada, y lo peor, le funcionó. El tercer día me levanté diferente. Algo en mí se endureció. Ya no sentía pena ni tristeza.
Sentía rabia, una furia profunda, silenciosa, lúcida. Me bañé, me vestí con ropa limpia. Fui a mi cajón donde guardaba todos mis documentos. Saqué mi vieja carpeta de plástico con el cierre medio roto. Y ahí estaba todo, cada recibo, cada transferencia, cada contrato, cada sacrificio. Todo cuidadosamente clasificado en sobres. Educación, matrimonio, inversión en el departamento. Revisé uno por uno. Ahí estaban los comprobantes de las mensualidades de la universidad, las facturas de los materiales que le compré para sus clases, los depósitos de las inscripciones, 187,000 pesos invertidos solo en su carrera. Luego, los pagos de la boda, 65,000, buffet, salón, música, vestido, hasta las flores, cada nota, cada ticket. Y, por último, la joya de la corona, la escritura del departamento. Pagado al contado, con el dinero que había reunido en 18 años. Primero a mi nombre, después transferido a nombre de él, como una donación. Donación. Qué palabra tan absurda. Doné mi vida, doné mi futuro, doné todo. Y me echaron como si fuera una ladrona. Pasé toda la mañana sumando todo. Incluí los intereses que ese dinero habría generado si lo hubiera dejado en una simple cuenta de ahorro. El total me dejó helada. 592,000 pesos. Casi 600,000. Ese era el valor de todo lo que Rodrigo me había arrancado sin mirar atrás. A las 2 de la tarde salí. Fui al centro. Tenía anotado en un papel arrugado el nombre de un abogado que había visto en una placa durante una de mis entregas. Lic. Agustín Mendoza, especialista en Derecho Familiar. Segundo piso, despacho 204, edificio viejo frente a la Plaza de Santo Domingo. Subí las escaleras porque el elevador no servía. Toqué la puerta. Una secretaria me atendió con esa cara de seguro no puede pagar. ¿Tiene cita? No, pero es urgente. Puedo pagar la consulta. Me hizo esperar 15 minutos. Luego, entré. El despacho era modesto. Un escritorio lleno de papeles, una silla que rechinaba y un ventilador viejo dando vueltas. El abogado tendría unos 50 años, calvo, con lentes grandes y la corbata medio floja. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Tiene 10 minutos. Puse mi carpeta sobre su escritorio. Quiero saber si puedo recuperar algo. Cualquier cosa. Él comenzó a leer, página por página. Sus ojos se detuvieron en la escritura del departamento. ¿Esto es una donación? Sí, lo puse a nombre de mi hijo en 2015. ¿Incluyó cláusula de reversión? ¿Cláusula de qué? Se quitó los lentes. Suspiró. Señora Elena, cuando se dona un inmueble, se puede incluir una cláusula que diga que si hay ingratitud, se revierte la donación. Pero aquí no hay. Mi corazón se hundió. ¿Entonces lo perdí todo? No necesariamente. Hay algo que se llama revocación por ingratitud, establecido en el Código Civil. Pero tiene que demostrar que su hijo cometió una falta grave contra usted. Injuria, agresión, abandono en necesidad o acusación falsa. Lo miré con ojos firmes. Si mi hijo me acusó falsamente de robo frente a testigos, podría ser suficiente, pero necesitaríamos pruebas. ¿Alguien lo grabó? ¿Tiene testigos? ¿Videos? Negué con la cabeza. No tenía nada, solo los recuerdos y la vergüenza. ¿Cuánto cuesta un proceso así? De entrada, unos 8,000 pesos de honorarios, más gastos judiciales, y puede tomar años. Salí de ahí derrotada. Iba caminando por la calle cuando vi un cartel pequeño, casi escondido en una puerta. Investigaciones privadas, discreción garantizada. No sé por qué lo hice, pero subí. Un hombre me recibió, 40 y tantos, camisa sin corbata, cara de cansancio. Me sentó en una silla de plástico frente a un escritorio con papeles amontonados. ¿Qué necesita investigar? A mi nuera. Quiero saber si tiene secretos, deudas, mentiras, algo, lo que sea. Él agarró su libreta. Nombre completo: Mariela Salazar Martínez. ¿Tiene su CURP? No, pero tengo su RFC y el número de su INE. Se lo dicté. Muy bien, le costará 1,200 pesos. En una semana, le entrego un informe con todo lo que encuentre. Deudas,
cuentas, antecedentes. Lo pago ahora. ¿Estás segura? Nunca he estado tan segura de nada en mi vida. Pagó. Me dio un recibo con tinta corrida y me fui. Esa noche regresé a mi cuartito, me senté frente a la máquina de coser y mientras enhebraba la aguja con dedos cansados, me dije a mí misma, ella me robó a mi hijo. Ahora yo voy a recuperar la verdad. Y si ella había hecho algo sucio, algo escondido, yo lo iba a encontrar, porque no me quedaba nada más que eso, la dignidad, y no pensaba perderla también. La semana que siguió fue la más larga de mi vida. Cada día se arrastraba. Cada noche era una batalla entre el insomnio y los recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Rodrigo, con los ojos llenos de desconfianza, gritándome, «Pide disculpas o sal de mi casa». Pero no podía detenerme en el dolor, no ahora, porque había plantado una semilla y esperaba que en cualquier momento brotara la verdad. 6 días después, a las 4 de la tarde, mi celular sonó. Era un número desconocido. Respondí temblando. «¿Señora Elena?» «Sí, habla Luis Fernando, el investigador privado. Ya terminé su informe. ¿Puede pasar por la oficina hoy? En 1 hora estoy allá». Tomé mi bolsa, me até el cabello, me puse mis sandalias negras viejas. Tomé el metro en dirección al centro. Y en ese viaje, entre vendedores de dulces y música que salía de celulares ajenos, recé, porque lo que había sospechado fuera real, y no solo producto de mi dolor. Cuando llegué, Luis me recibió sin rodeos. «Pase, siéntese». Me senté frente a su escritorio. Había un sobre de manila grueso con mi nombre escrito a mano. Lo puso sobre la mesa. Lo empujó hacia mí. «Encontré muchas cosas, señora Elena. Cosas que tal vez no esperaba. Dígame todo», le dije con voz firme. «Bien, su nuera, Mariela, tiene 4 tarjetas de crédito. Todas al tope. ¿Cuánto debe? Alrededor de 43,800 pesos. Y lleva 8 meses pagando solo el mínimo. Los intereses la están ahogando». Me quedé en silencio. Lo sospechaba, pero no sabía qué era tanto. ¿Y qué más? No trabaja desde hace 2 años. Todo lo financia con el salario de su hijo. Pero eso no es todo. Abrió el expediente, sacó unas páginas con impresiones de estados de cuenta. Aquí hay compras de 2,000, 3,000, hasta 5,000 pesos. Ropa de marca, restaurantes en Polanco, salones de belleza, spas. Vive una vida que no puede pagar. Pasó otra hoja. Aquí hay gastos en viajes, boletos de avión, hospedaje en hoteles boutique. ¿Y Rodrigo no sabía nada? Quizá una parte, pero no todo. Ella tiene un segundo correo electrónico. Con eso manejaba las cuentas, las compras, las deudas. Todo lo ocultaba. Yo apretaba el sobre con fuerza, pero lo peor no había llegado. Luis sacó una hoja y me la mostró. «Esto es sobre el broche». Mis ojos se clavaron ahí. «¿Qué tiene?» Ella lo compró hace 3 meses en un brechó de lujo en la Alameda de Santa Fe. Aquí está el ticket. Pagó 890 pesos. ¿Cómo? Sí, lo compró. No era de su madre. No era una herencia. Inventó toda la historia. Me cubrí la boca. Una mezcla de rabia, tristeza y alivio me recorrió el cuerpo. No estaba loca. No me lo había imaginado. Luis continuó. Y eso no es todo. La señora Beatriz, la madre muerta, está viva. Vive en Guadalajara. Es pensionada del gobierno. Tienen contacto ocasional, pero nada que ver con lo que su nuera le ha contado a la familia. Entonces toda la historia del broche era un teatro. Exactamente. Sentí náuseas. Luis me mostró otra página. «Mire esto. Es un extracto de la cuenta conjunta entre su hijo y Mariela. Hace 2 meses depositaron 34,600 pesos. Ahorros de él, seguramente. Y Mariela ha estado sacando en efectivo de 5,000 en 5,000 en distintos cajeros, sin decir nada. ¿Cuánto ha sacado ya? 22,000 pesos. Y todo sin que él se entere». Guardé silencio. Estaba mareada. «Luis, ¿me puedo quedar con todo esto?» «Por supuesto, ya está pagado». Tomé el sobre, le di las gracias. Salí caminando por la calle, con los documentos contra mi pecho, como si cargara dinamita.
Mariela había mentido, había planeado todo. Me había acusado falsamente para sacarme de la vida de mi hijo y había usado un broche barato como arma. Pero ahora yo tenía las pruebas. No me iba a lanzar a gritarle en su cara. No iba a hacer lo que ella hizo conmigo, porque si algo aprendí es que la venganza más poderosa es la que llega callada, con pruebas y con ley. Al día siguiente, fui de nuevo con el abogado Agustín Mendoza. Le entregué todo. Él leyó en silencio, página por página. Con esto, dijo al terminar, usted tiene un caso muy sólido. Podemos demandar por revocación de donación por ingratitud y anexar pruebas de manipulación, fraude y daños emocionales. ¿Y puedo notificar a Rodrigo? Sí, le enviaremos una notificación extrajudicial y le recomendaremos que revise todo. Se lo vamos a entregar en su trabajo, con copia de cada recibo, de cada gasto, de cada mentira. ¿Cuánto me va a cobrar? Dado que ya trajo toda la documentación, le puedo dejar el proceso en 5,000 pesos, mitad ahora, mitad cuando terminemos. Tenía 2,100 ahorrados. El resto lo conseguiría trabajando, costurando como siempre. Firmamos. Ese mismo día, él redactó la notificación y el tercer día, el documento fue entregado a Rodrigo en su oficina. Ahora solo me quedaba esperar. Y créeme, esperé con la calma de una mujer que ya perdió todo, menos su dignidad. Y 10 días después, escuché golpes desesperados en mi puerta. Mamá, mamá, abre, por favor. Rodrigo, mi hijo. Pero no era el mismo. Era un hombre destruido, con la camisa arrugada, los ojos hinchados y la voz quebrada. Lo dejé entrar. Y entonces se arrodilló frente a mí y llorando como niño, dijo: «Perdóname, mamá, por favor, perdóname». El suelo crujía debajo de sus rodillas. Mi hijo, Rodrigo, estaba postrado frente a mí, como si el mundo se le hubiera derrumbado encima. Y en efecto, se había derrumbado. «Perdóname, mamá. Por favor, te lo suplico». Yo no respondí. Me quedé de pie, inmóvil, mirando su rostro marcado por el llanto, la desesperación, la culpa. Era la primera vez en su vida que lo veía así, derrotado. Sus manos temblaban mientras me sujetaba la falda, como cuando era niño y se escondía de la lluvia. «Te fallé, mamá. Te juro por Dios que no sabía nada. No sabía que Mariela te había hecho eso». Seguí en silencio, no por venganza, no por orgullo, sino porque las palabras ya no me alcanzaban, ya no servían, no después de tanto. «Me siento un imbécil», gritó, golpeándose el pecho. «¿Cómo pude dudar de ti? ¿Cómo pude gritarte? ¿Cómo no me di cuenta de todo?» Me incliné lentamente, le toqué el hombro. Estaba helado. «Levántate, Rodrigo». «No quiero, no puedo, no tengo cara». «Levántate», repetí, «porque lo que vamos a hablar no se hace en el suelo, se hace de frente». Se incorporó con dificultad. Se sentó frente a mí en la única silla extra que había en mi pequeño cuarto de la colonia Doctores. La ventana dejaba entrar un rayo de luz pálida. El ventilador giraba lento, como si también estuviera agotado. «¿Ya viste todo?», pregunté. «Sí». El abogado me entregó todo. Los estados de cuenta, el broche, el fraude. Todo se quedó callado. Vi las fotos de la tarjeta de crédito. Vi el recibo del broche de segunda mano. Vi que mi suegra está viva. Vi todo. Se frotó los ojos. «Y lo peor es que yo me burlaba de ti. Creí en todo lo que ella me dijo. Te grité, mamá. Te grité como si fueras culpable. Y lo más doloroso, Rodrigo, ¿qué? Que no me preguntaste nada. Ni una sola vez. Solo asumiste. Solo me miraste como si no fuera nada». Bajó la cabeza. «¿Cómo viviste con ella después de eso?» «Viví en una mentira». Pero todo explotó cuando llegó la notificación del abogado. Ella me gritó, me insultó, dijo que eras una loca, una resentida. Pero yo ya tenía las pruebas en las manos. ¿Y qué hizo? Se fue, empacó en una maleta y me dejó. No sin antes decirme que yo era un inútil, que no iba a encontrar a nadie mejor que ella, y que si tú me estabas manipulando, era porque eras una vieja bruja. No reaccioné a eso, solo lo escuché. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Nada, porque en ese momento ya no me quedaba nada por hacer. Guardó silencio. La cuenta está vacía,
Se llevó todo, 47,000 pesos. Hasta vendió una computadora que era de la empresa y me dejó una deuda de tarjeta por 56,000. ¿Ya la denunciaste? Todavía no. No tengo cabeza, no tengo valor. ¿Y qué esperas? No lo sé. No sé ni cómo vivir después de esto. Mi corazón dolía, sí, pero no por la traición. Por él, porque al final seguía siendo mi hijo. Vi a ese hombre de 34 años quebrado, y en sus ojos vi al niño que corría con la rodilla raspada, al que le cantaba al arrorro nene, para que se durmiera, al que cuidé cuando tuvo fiebre, cuando se cayó de la bicicleta, cuando lloró por su primer desamor. Vi todo eso y sentí cómo la furia empezaba a ceder. Un poco. Mamá, dijo, con voz casi rota, no vengo solo a pedir perdón. Vengo a devolverte todo lo que es tuyo. Se metió la mano al bolsillo. Sacó un sobre arrugado. Aquí está la carta que firmé con el abogado. Estoy revocando voluntariamente la escritura del departamento. Ya no quiero nada que haya salido de ti, sin que te lo hayas ganado tú. Yo no quiero venganza, Rodrigo. No necesito que me devuelvas la propiedad. Necesito que aprendas que no todo lo que brilla es oro. Ya aprendí, mamá, a la peor manera. ¿Y ahora? ¿Dónde estás viviendo? En casa de un compañero de trabajo, en el sillón. No tengo nada, ni cama, ni ropa, nada. Suspiré. Lo miré. Vi sus ojeras, su camisa manchada, su barba crecida. ¿Y qué esperas que haga yo? No espero nada. Solo vine a mirarte a los ojos y decirte que me duele, que me arrepiento y que, si algún día me perdonas, no será porque lo merezca, sino porque aún hay algo de amor en ti. Me quedé callada. 5 segundos. 10. Me levanté. Fui a la cocina. Calenté un poco de agua. Preparé café con canela, como cuando era niño. Lo serví en la taza de barro, esa que decía el mejor hijo del mundo. La puse sobre la mesa. Él la miró y lloró otra vez. ¿Significa esto? Significa que puedes dormir aquí esta noche. Pero mañana vas a ir al banco. Vas a hacer la denuncia. Vas a empezar de nuevo. ¿Y tú, mamá? Yo ya empecé. Hace rato. Y mientras él tomaba el café entre sollozos, yo fui al armario. Saqué una manta limpia. Le preparé el colchón en el suelo. Apagué la luz y me senté a mirar por la ventana, porque sabía que todo estaba lejos de terminar, porque lo que Mariela había hecho no podía quedar impune. Y al día siguiente, cuando Rodrigo fue a la fiscalía, descubrimos algo que ninguno de los dos esperaba. La mañana siguiente, Rodrigo se despertó antes que yo. Cuando abrí los ojos, ya estaba sentado en la silla de madera, vestido, con el mismo pantalón del día anterior, el cabello húmedo y los ojos rojos. Preparé café, me dijo. No sabe como el tuyo, pero está caliente. Asentí. Tomamos en silencio. A las 9 en punto, lo acompañé a la Fiscalía de la Colonia Roma. Él sostenía una carpeta con copias de los estados de cuenta, las facturas, el documento de la escritura que había firmado para devolverme el departamento y la evidencia que Luis Fernando, el investigador, nos había dado. Nos recibió una licenciada joven, seria, pelo recogido, lentes gruesos, mirada directa. Rodrigo le contó todo, que su esposa lo había manipulado, que lo había acusado a través de mentiras, que le había robado dinero de la cuenta compartida y que había plantado una prueba falsa para destruir a su madre. La abogada escuchó con atención, tomó notas y al final dijo algo que no esperábamos. Ustedes no son los primeros. Rodrigo frunció el ceño. ¿Cómo dice? Esa mujer, Mariela Salazar Martínez, ya está siendo investigada en otra denuncia. Hay una carpeta abierta en su contra por fraude con tarjetas bancarias. Una mujer en Querétaro la acusó de sacar dinero con documentos falsos. Otra en Morelia por usar su nombre en compras a crédito. Rodrigo me miró. Yo le devolví la mirada sin decir nada. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Que probablemente ha hecho esto más de una vez. Y si ustedes aportan sus pruebas, se puede armar un caso sólido. De hecho, con lo que nos acaban de entregar, podemos pedir su localización inmediata. ¿Localización? ¿No saben dónde está? No. Desde hace 4 días que se desconectó. No está en su domicilio. Cerró sus redes sociales. El celular está apagado.
Rodrigo se hundió en la silla. ¿Y si ya se fue del país? Lo dudo. Tiene restricciones bancarias activas por las otras denuncias. Pero hay algo más. La abogada sacó una carpeta. Ustedes sabían que ella usó sus datos, Rodrigo, para solicitar un crédito automotriz a su nombre, sin tu autorización. Rodrigo palideció. ¿Qué? Está a tu nombre. En el sistema aparece como aprobado. Ya hay 2 mensualidades vencidas. Y el vehículo está reportado como robado. ¿Qué? ¿Cómo robado? Lo solicitó, lo retiró con tus documentos, lo vendió en efectivo en Monterrey y después lo reportó como robado a su nombre. Me quedé sin palabras. Rodrigo temblaba. No, no puede ser. ¿Qué más hizo? Posiblemente falsificó firmas. Vamos a revisar si presentó documentos adulterados para acceder a otros beneficios, subsidios o créditos. Rodrigo se llevó las manos al rostro. Voy a perder mi trabajo. Tengo un historial limpio. Nunca me había metido en nada. La abogada le puso la mano en el hombro. Si coopera con la investigación, puede limpiar su nombre. Pero esto apenas comienza. Nos dieron un folio. Firmamos la denuncia, entregamos las pruebas y salimos. Rodrigo no hablaba, no podía. Caminamos por la calle Álvaro Obregón, en silencio. Pasamos por una panadería. Entré, compré un bolillo y 2 conchas. Le extendí una. Él la agarró sin mirar. Caminamos hasta una banca en el Parque Río de Janeiro. Ahí, mientras el ruido de los coches y los pájaros nos rodeaba, él por fin dijo, no fue solo el dinero, ¿sabes? Lo sé. Fue el orgullo, la manera en que me hizo sentir superior a ti, como si me hubiera rescatado de algo. ¿Y tú te sentías rescatado? No, pero quería creer que sí. Se quedó mirando al piso. Me di cuenta de que ella me alejaba de todo lo que me recordaba quién era yo en realidad. ¿Y tú? Tú eras eso. ¿Mi raíz? ¿Mi verdad? Lo miré. ¿Y tú crees que un perdón lo arregla todo? No, mamá, pero espero que sea un inicio. Suspiré. Pues empieza, Rodrigo. Empieza con lo que sigue. Con limpiar tu nombre. Con no volver a poner tus sueños en manos de nadie más. Él asintió. Esa noche regresó a mi casa. Dormimos temprano. Al día siguiente comenzó a trabajar con un abogado laboral para evitar que lo despidieran de su empresa al descubrir el crédito fraudulento. Y mientras él empezaba su proceso, yo volví a mi máquina de coser. Porque la vida no se detiene. Pero esa noche, a las 11 en punto, mi celular sonó. Un número desconocido. Respondí. Una voz. Mujer. Asustada. ¿Doña Elena? ¿Sí? Mi nombre es Marta. Fui amiga de Mariela hace años. Me encontré su número en unos papeles. Estoy llamando porque creo que ella está en Tapachula y está intentando cruzar la frontera. Me quedé en silencio. Está desesperada. Tiene documentos falsos. Está usando otro nombre. ¿Está segura? Sí. Y creo que usted debería saberlo antes de que desaparezca para siempre. Colgó. Mi mano temblaba. Mariela intentaba huir, pero esta vez no iba a escapar tan fácil. Y al día siguiente, con la denuncia formal, con la información que nos dieron, Rodrigo hizo algo que selló su redención. Pidió una orden judicial para localizar y detener a Mariela Salazar Martínez por fraude, robo de identidad y falsificación de documentos. Y por primera vez en muchos años, yo lo vi como un hombre, no solo como mi hijo. Una semana después de la llamada anónima que advertía que Mariela intentaba huir por la frontera sur, el reloj de mi pequeño cuarto marcaba las 6:30 de la mañana, cuando escuché los golpes en la puerta. No eran de Rodrigo, no eran suaves, eran firmes, secos, oficiales. Abrí con el corazón latiéndome en el pecho. 2 agentes de la Policía Ministerial de la Ciudad de México estaban ahí, con papeles en mano. ¿Doña Elena Gutiérrez? Sí. Venimos a notificarle que hace 40 minutos, en un operativo coordinado con autoridades federales, fue detenida Mariela Salazar Martínez en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, intentando abordar un vuelo con documentación falsa rumbo a Panamá. Tragué saliva. No dije nada. Fue localizada gracias a la denuncia que usted y su hijo presentaron. Será trasladada a la Ciudad de México en las próximas horas. Se enfrentará a cargos por fraude, falsificación de identidad, robo y acusación falsa, entre otros. Asentí,
sin poder hablar. Necesitamos que usted y su hijo estén disponibles para ampliar su declaración. Van a ser llamados como testigos principales en las próximas semanas. Aquí estaremos. Firmé el documento. Los agentes se retiraron. Me senté al borde de la cama y entonces lloré, pero no de tristeza. Era otra clase de llanto. Era ese que nace cuando por fin la verdad sale a flote. Cuando la justicia, que parecía muda, llega. Tarde, sí, pero llega. Ese mismo día, Rodrigo salió del trabajo a las 3. Me llamó, agitado. «Mamá», me lo dijeron en la oficina. Confirmaron su detención. Está en Tapachula y la están trasladando. Ya lo sé. Me vinieron a notificar. ¿Cómo te sientes? Vacía, hijo. ¿Vacía? Sí, porque yo no necesitaba verla caer. Solo necesitaba que tú abrieras los ojos. Y ya lo hiciste. Rodrigo se quedó callado. Luego dijo, con la voz quebrada, «Voy a limpiar todo lo que ella manchó. Voy a pagar la deuda del carro, las tarjetas y lo que se pueda salvar, poco a poco. Pero voy a hacer que valga la pena todo lo que perdiste por mí. Y si no puedes, entonces, aunque viva 1000 años, te voy a honrar cada día». Colgamos. Los meses siguientes fueron duros. Rodrigo vivió conmigo mientras pagaba lo que podía. Vendió el coche. Cambió de trabajo. Empezó desde cero. Yo volví a tomar clientas, como antes. Remendaba pantalones, ajustaba vestidos, bordaba nombres en batas de primaria. No éramos ricos, pero por primera vez, después de tanto, la casa se llenó de paz. Y un día, en noviembre, mientras cocinábamos juntos arroz con leche, Rodrigo me dijo, «¿Sabes cuál fue mi castigo real, mamá?» «¿Cuál?» «Darme cuenta de que yo fui parte de tu dolor, de que no fue solo Mariela, fue mi silencio, mis palabras, mi ceguera». Lo miré a los ojos. Ya no había miedo, ni odio, ni rencor. Todos nos equivocamos, hijo, pero no todos rectifican. Y tú lo estás haciendo. Eso es lo que importa. Él me abrazó. Un abrazo que no era de disculpa, ni de lástima. Era un abrazo de reencuentro, de esos que curan. Esa Navidad no hubo regalos caros, ni árbol, ni vino. Solo nosotros dos. Una mesa sencilla y 2 velas encendidas. Una por todo lo que habíamos perdido y otra por todo lo que habíamos recuperado. Mariela, meses después, fue sentenciada a 3 años de prisión y quedó con restricción legal para solicitar créditos o actuar como representante legal de cualquier empresa durante 5 años. Intentó apelar, intentó culpar a Rodrigo, dijo que fue víctima, que él la manipulaba, que todo fue por presión, pero ya nadie le creyó. Ni el juez, ni sus examigos, ni su familia, porque al final las mentiras se sostienen con aire. Y el aire se acaba. Hoy, mientras escribo esto con mis manos ya arrugadas, pienso en todo lo que perdí, pero también en lo que gané. Recuperé a mi hijo, recuperé mi nombre, recuperé la paz, y aunque la herida sigue ahí, como un hilo suelto en una costura, sé que ya no me duele como antes, porque entendí que a veces la vida se descose para que podamos volver a hilvanarla desde el corazón. Y si estás escuchando esto, y alguna vez te hicieron dudar de ti, si alguna vez te llamaron lo que no eres, si te rompieron en silencio, como a mí, recuerda, la verdad siempre tiene aguja, y al final siempre cose justicia. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. No olvides dejar tu like, porque eso ayuda muchísimo a que más personas encuentren estas historias. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por ser parte de esta comunidad.